Hace un tiempo se nos estaba diciendo o se nos informó por todos los medios y en especial por los del Vaticano que el Papa había apuntado o estaba ya apuntando a una fraternidad universal como solución para muchos problemas en el mundo. Problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de hambre, problemas de salud. Incluso lo puso como la solución más aceptable para salir de la enfermedad que azota al mundo. Al parecer hubo también una reunión, una conferencia virtual, aquí la pasamos por este medio, donde te informamos acerca de lo peligroso que era el convivir con el islamismo. Y el Papa se reunió con los islámicos, argumentando que la fraternidad universal debe seguir. Sacaron videos. Fue muy recibida esta decisión de la famosa fraternidad universal. Fue apoyada y aplaudida por la ONU. También el Papa sacó un documento que se llama Fratelli Tutti. Es una encíclica del Papa Francisco, donde él estaba apoyando, está apoyando y sugiriendo la fraternidad universal. Pero si vamos a los hechos, resulta que salió mal esta fraternidad universal, porque al parecer lo que está haciendo el Papa es, el pontificado es ceder ante el mundo, ceder ante las religiones que atacan a la iglesia. Y lo que se está haciendo aquí es un diálogo donde nada más la iglesia escucha, y donde la iglesia omite, y donde la iglesia acepta todo acepta, donde las doctrinas de la iglesia cada vez tienen que perder valor, y donde las doctrinas de la iglesia se ven como obsoletas o incluso como dañinas en esta vida. Mientras tanto, las religiones enemigas de la iglesia avanzan para destruir, para atacar lo que queda de la iglesia. A esto vamos en concreto en este video. La fraternidad de la que el Papa nos habla, la que nos sugiere el Vaticano, salió mal. Es una total falacia. Es una total dopamina para los católicos, para que no hagan nada, para que bajen la guardia, para que no resistan y para dejar que las órdenes de este mundo imperen sobre las órdenes de Dios. Esto lo tienes que saber, porque por un lado vemos al Papa Francisco, que se toma, no nomás Francisco, también los anteriores, que se toman fotos con los rabinos, se toman fotos con los sultanes, pero esa es pura publicidad. Es pura falacia. La realidad es otra. Y aquí te la vamos a mostrar para que tú la entiendas. Fíjate lo que dice este título. La vida bajo persecución de los cristianos en Irak. Un país islámico, un país férreo, un país que odia a los cristianos. Y esto tenemos que dejarlo bien claro. Los musulmanes no nos quieren. O sea, no hay que hacernos tontos. Los musulmanes no tienen cariño hacia los católicos. Tampoco podremos convivir. Los musulmanes no nos toleran. No nos engañemos. El musulmán llama a una guerra santa en la cual consiste en destruirnos a nosotros. El pasado nos recuerda cuán sanguinarias guerras tuvieron los católicos con los musulmanes. Ahora en estos días, el musulmán se está agrupando, se está poblando más, se está haciendo más grande el pueblo, y en un futuro el islamismo va a ser el látigo que va a castigar a los cristianos. Te vas a fijar si no. Por eso te estamos diciendo, mientras el Papa está alabando y diciéndonos a nosotros que tenemos que aceptar la fraternidad humana, que dicho sea de paso, es masónica, es el sueño masón. En Irán, los cristianos están sufriendo desde hace muchísimos años. Ellos sí viven bajo persecución. Ellos sí están viviendo como vivían los primeros cristianos en las cavernas. Ellos sí
tienen que celebrar misa y son torturados. Vamos a leer un poquito este artículo para que tú solo saques tu conclusión y que no te digan que la fraternidad universal es de color de rosa, como lo ha afirmado el Santo Padre, pero las pruebas demuestran lo contrario. La vida de los cristianos en la República de Irán no es fácil. Marian Del Cordi, en Irán Guiri, nos explica las penalidades que deben sufrir quienes viven su fe en Cristo bajo aquel régimen islámico. Desde la fundación de la República Islámica, los sacerdotes cristianos han sido a menudo objetos de ataques y asesinatos. El reverendo Van Irami conoció personalmente al menos 4 de ellos fallecidos durante los asesinatos en cadena de disidentes en la década de 1990. Desde el 1990 ya se vienen, bueno, desde mucho antes, ¿no? Pero está haciendo referencia este artículo a los asesinatos en cadena en serie que han sufrido los cristianos en manos de los musulmanes. Y el Vaticano de eso no te comenta lo más absolutamente nada. Continúo leyendo. Cuando hablamos de asesinatos en cadena, explica, la mayoría de la gente recuerda los brutales asesinatos de intelectuales y sacerdotes, pero los asesinatos del reverendo Haki y Bespain en Taret, del reverendo Maidit Dibak en Infan y del reverendo Tateos Michalinian en Teherán, también formaron parte del proyecto de acabar con la oposición a la República o de la República Islámica. La persecución del régimen iraní hacia los cristianos de habla persa se produjo en varias fases. Al principio, el gobierno intentó la erradicación física. El asesinato de líderes eclesiásticos parecía una forma eficaz de intimidar a los conversores cristianos y de atemorizar a esta creciente comunidad. Esta tendencia continuó hasta mediados de la década de los 2000. Tras estas acciones, los cristianos iraníes buscaron lugares más seguros para reunirse y celebrar servicios religiosos. Los cristianos de habla persa no podían ir a las iglesias armenias y asirias porque también estaban sometidas a una gran presión. Además, en las iglesias sirias y armenias no se daban sermones en persa, así que desarrollaron muchas iglesias domésticas más difíciles de identificar y controlar. La sociedad iraní había cambiado y ya no se podía matar a la gente en secreto, mantener a la gente en secreto. Pero las amenazas, las intimidaciones, las sanciones judiciales y la tortura estaban a la orden del día. En este párrafo me quiero entretener un poquito. Desde hace mucho tiempo es difícil vivir en la República de Irán y donde quiera que haya muchos musulmanes, porque bajita la mano los están persiguiendo, bajita la mano los secuestran, los torturan, los matan, los atosigan. Estos cristianos de habla persa no podían vivir su fe cómodamente y tampoco podían ir a las iglesias de Armenia, ya lo dice aquí, porque pues no hablaban su idioma. ¿Qué hicieron? Lo que te dije yo, lo mismo que hacían la iglesia primitiva, hacían lugares domésticos, donde se dispersaba la gente para poder vivir y celebrar los sacramentos, la misa, para hablar más claro. ¿Qué fe tan grande
tienen estos hermanos cristianos que viven en Irán bajo presión. Qué fe tan grande. Y sabes, qué abandono tan fuerte del Vaticano que los deja solos por seguir la fraternidad universal. ¿De qué fraternidad me hablas? Estos hombres y mujeres de estas comunidades sufren lo que en estas comunidades donde nosotros vivimos ni siquiera logramos imaginar. Porque todavía a nuestras fechas, antes sí, pero ahorita, si está la fe como está, imagínate si nos torturaran. Si la gente no quiere ir a misa, imagínate si nos torturaran por ir a misa. Se quedarían los templos vacíos. Para que hagas la comparación y reflexión sobre la fe de estos hermanos cristianos católicos que están en Irán. Con la llegada a la presidencia de Mohammad Ahmadinejad en 2006, la represión del régimen contra los cristianos adoptó una nueva forma. Se empezaron a confiscar sus bienes y propiedades y se prohibió la publicación de libros cristianos y la celebración de ceremonias religiosas. ¿Esta es la fraternidad? ¿O con estos quiere el Vaticano que dialoguemos? Yo no lo veo posible. La República Islámica reconoce oficialmente al cristianismo como una religión minoritaria. A pesar de ello, la constitución iraní solo reconoce a quienes pertenecen a iglesias de etnias diferentes a la persa, la armenia y la asiria, o la asiria. Los cristianos de lengua persa están privados de muchos derechos de ciudadanía y solo se les permite ser enterrados en cementerios armenios o asirios. Aunque no hay cifras exactas sobre el número de los cristianos en Irán, la organización internacional Open Doors, que informa sobre la persecución de los cristianos en todo el mundo, cree que aproximadamente la mitad de los cristianos de Irán son hablantes nativos de persa o conversos. Según algunos informes recientes, Irán tiene una de las tasas de conversión al cristianismo más altas del mundo. Madre mía, ¿sí te fijaste en este párrafo lo que dice? Al último, Irán tiene una de las tasas de conversión al cristianismo más grandes del mundo. Esto solamente es obra de Dios. Definitivamente solamente es obra de Dios. A pesar de ser perseguidos, a pesar de ser masacrados, a pesar de ser victimizados, son los que experimentan la mayor tasa de conversión al cristianismo. Esto demuestra que nadie puede con Jesucristo. Y que Jesucristo es el vencedor de todas las tinieblas y de todos las pruebas que puedan dar los modernistas, los dueños de este mundo. Al final de cuentas, Dios vence. Al final de cuentas, aunque se persiga, aunque se atosigue al pueblo, aunque se discrimine, aunque nos maten, aunque los hagan pasar por mil y una tribulación, el triunfo de Dios es inminente. Siempre Cristo vence, siempre Cristo gana. La fraternidad que nos pone el Papa Francisco o la que está siguiendo el Vaticano no es la correcta. No es la que Dios manda. No es lo que Dios quiere. La verdad es triste, pero así son las cosas. No es, y los hermanos cristianos están dando testimonio de fe, porque son victimizados, son masacrados por los musulmanes. Los musulmanes no nos quieren, ya lo hemos dicho una y otra vez, y es difícil que se pueda convivir con ellos. Sin embargo, los cristianos buscan su lugar de culto.
Los terroristas masacran sacerdotes, masacran seminaristas, masacran todo. ¿Quiénes son esos terroristas? Islámicos. Ha habido mucho derramamiento de sangre en estos pueblos que de veras luchan por vivir su fe. Y nosotros, que tenemos todavía un poquito de aire para respirar, no hacemos nada. Es con la reflexión que quiero cerrar este video. La fraternidad universal es masónica. A la que nos llama Roma es masónica. Y salió mal, porque en la teoría es una cortina de humo la que nos mandan, pero en la práctica vemos a lo que ves en pantalla. Persecución de los cristianos, persecución, masacre. Por el pueblo, con los que quieren que seamos fraternos, con ese pueblo. Sin embargo, lo que contradice o lo que hace el reflejo notorio es que en ese pueblo con el que el Vaticano quiere que dialoguemos, hay más conversiones al cristianismo que entre nosotros mismos que vivimos de una forma más tranquila. Para que veas lo hermoso que es tener la fe en Jesucristo. Y para que veas que si tenemos una fe sólida en Jesucristo, como lo dicen las Escrituras, ni el hambre, ni la espada, ni la enfermedad, ni la pobreza nos pueden apartar de nuestro Dios. La fuente te la dejo en la descripción, ve a leerla por favor para que la compruebes, saca tus conclusiones y sobre todo ojalá y te sirva para tu edificación espiritual y para acercarte más a Jesucristo. En resumidas cuentas, para darle gloria a Dios. Hasta pronto y bendiciones.